Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Después de 580 días tras las rejas, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, salió de la cárcel el pasado 8 de noviembre, luego de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, órgano que dictaminó que la prisión de una persona acusada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional. No obstante, el líder brasileño continúa enfrentando varios procesos judiciales, pero la lucha ahora es en libertad. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir para Lula? Lo analizamos hoy, justo en la Diana. Necesito demostrar que Moro no era juez, sino un canalla que me estaba juzgando. Este país no merece el gobierno que tiene. Merece o governo que tem. Los enemigos de Lula saben que tuvo 1 año y medio en la cárcel para pensar, recobrar fuerzas y lejos de amilanarse, el exmandatario ahora salió más fortalecido para demostrar su inocencia. Sin embargo, existe todo un entramado de procesos judiciales a los cuales deberá hacer frente. Vamos a recordar de qué se trata. Después de estar preso 580 días, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue puesto en libertad el viernes 8 de noviembre. El Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucional la detención de Lula y otros acusados del caso Lava Jato con condena en segunda instancia, indicando que las penas deben comenzar a cumplirse una vez agotados los recursos de apelación. Aunque la decisión del Supremo Tribunal Federal no impide que Lula regrese a prisión por otra condena, pues aún está vinculado a otros procesos judiciales. A partir de ahora, los abogados de Lula deberán agotar todos los recursos judiciales pertinentes mientras se confirma o descarta su condena por supuesta corrupción. Asimismo, la medida del Tribunal Supremo también afecta a 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato, según el Consejo Nacional de Justicia. El expresidente de 74 años cumplía en la sede de la Policía Federal de Curitiba una pena de 8 años y 10 meses de prisión por supuesto lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento en el balneario paulista de Guarujá, donde intentaron implicarlo en supuestos favores políticos a la constructora OAS. Además, Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero en la reforma de una casa en Sao Paulo, pero la condena no está confirmada en segunda instancia, al tiempo que tiene por lo menos otros 6 procesos abiertos ante la justicia. Ahora, la defensa del exmandatario brasileño debe continuar con las apelaciones, entre ellas un habeas corpus contra el exjuez de Lava Jato, Sergio Moro, por haber tenido un comportamiento parcial y ajeno al Estado del Derecho durante el caso de Lula. Este recurso fue rechazado el pasado 26 de junio por la segunda sala de la Corte Suprema de Brasil. Si el Supremo Tribunal Federal acepta el habeas corpus contra Moro, el líder brasileño sería declarado inocente y recuperaría sus derechos políticos. La denuncia contra Moro surgió tras una investigación publicada por el portal Intercept, con mensajes intercambiados entre el exjuez y los fiscales del caso Lava Jato en la época del juicio a través de la red de mensajería Telegram. En los mensajes queda en evidencia que Moro dirigió las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público, lo que está expresamente prohibido por la ley. Además, los abogados de Lula señalaron que la parcialidad de Moro quedó demostrada el año pasado con el nombramiento del exjuez como ministro de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien era el principal contendiente opositor en las elecciones presidenciales en las cuales la candidatura de Lula fue prohibida por el proceso judicial en su contra. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. Eu não tenho mágoa dos policiais federais, eu não tenho mágoa dos carcereiros, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu tenho vontade de provar que este país pode ser muito melhor a hora que ele tiver um governo que não minta tanto pelo Twitter como o Bolsonaro mente. Hoy nos acompaña vía internet el periodista brasileño Breno Altman, quien estuvo a cargo de la campaña mediática para la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hola Breno, ¿cómo estás? Una vez más, gracias por participar con nosotros aquí en Justo en la Diana. La primera pregunta que se impone es ¿cómo ha sido la reacción popular luego de la liberación de Lula?
De hecho, hubo una gran repercusión con la salida del expresidente Lula del cárcel donde estaba hacía más de 580 días. El primer gran momento de repercusión fue exactamente cuando sale de la Policía Federal y se junta con los miles de manifestantes que están por adelante de la Policía Federal por él para participar del momento de su liberación. Son los militantes que estuvieron durante todos esos 580 días, durante todo el proceso en que estuvo preso el expresidente, que estuvieron allá en la llamada Vigilia Lula Libre. Lula habla para esos miles de militantes, estamos hablando en ese primer momento de 5, 10 mil personas que estaban allá en Curitiba para escucharlo por la primera vez desde que fue hecho prisionero del Estado en 7 de abril de 2018. Después Lula va a San Bernardo do Campo, que es la ciudad donde empezó su vida militante. Lula fue presidente del Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo en los años 70 durante la dictadura militar, y fue exactamente en el local del Sindicato de los Metalúrgicos que Lula fue aprisionado el año pasado. Entonces Lula, el segundo momento de encuentro de Lula con el pueblo fue en el sindicato. Estaban por allá como 20.000 personas llenando completamente todos los espacios en los alrededores del sindicato. Lula habla para el país por la primera vez y su discurso tiene una enorme repercusión, porque se queda claro que con su libertad, aunque provisoria, la izquierda pasaba a tener una voz muy poderosa a su lado. Las clases trabajadoras del pueblo tenían de vuelta su líder histórico, y eso cambiaba la situación política porque garantizaba a esos sectores una visibilidad más grande, un protagonismo en la escena política, una capacidad de intervención de mucho impacto. Después de eso que ocurre en San Bernardo, con la gran repercusión del discurso de Lula, Lula va al nordeste por la primera vez. Participa de una reunión del Partido de los Trabajadores en Salvador, capital del estado de Bahía, y después del Festival Lula Libre en Recife, en el estado de Pernambuco. En ese encuentro en Recife estuvieron como 200.000 personas. Fue un acto multitudinario, una gran concentración popular para escuchar al expresidente hablando por la primera vez en la región donde el PT es más fuerte que el nordeste del país, por la primera vez después de su encarcelación, después de su excarcelación de Curitiba. Tuvo también una repercusión de gran importancia. Lo que es cierto es que además de esas concentraciones, hay en los sectores populares un ambiente de mucha felicidad, un ambiente de una cierta euforia con la liberación del expresidente, un ambiente de apoyo político en esos sectores, y eso seguro tiene una influencia en la vida política del país. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos judiciales que continúan ahora en este caso del expresidente? Mira, la estrategia que se utilizó contra el expresidente Lula fue la de bombardeo de saturación. O sea, no se abrió solamente un proceso contra el presidente, pero muchos procesos en contra él, de tal suerte que él se quedara en una trampa judicial permanente que pudiera alejarlo, marginalizarlo del proceso político. Lula fue condenado en 2 de esos procesos. Aún hay otros 7 procesos por los cuales él responde, y hay un otro aún en fase de denuncia, aún no fue acepta esa denuncia. Y hay un proceso en el cual él ya fue absuelto, pero sigue aún un paquete de total de 10 procesos. 2 por 2 él fue condenado hasta el tercer grado, en un otro proceso en primer grado, otros 7 procesos aún sin condena, y un último proceso en lo cual aún no se aceptó la denuncia de la Fiscalía. Lula está
logró su libertad mediante una decisión de la Corte Suprema que garantiza a todos los reos a hacer sus recursos en libertad hasta que no haya más ningún recurso disponible contra una eventual condena. Entonces, esa es la razón por la cual Lula está en libertad. Un cambio en la comprensión, en la jurisprudencia de la Corte Suprema, volviendo a lo que está definido en la Constitución brasileña, que un preso, solamente empieza a cumplir condena después que su caso fue juzgado por el último grado de justicia. Brasil tiene un sistema de 4 grados. La primera instancia, la instancia regional, el Superior Tribunal de Justicia, el STJ, y el Supremo Tribunal Federal, nuestra Corte Suprema. Es un sistema de 4 grados. Entonces solamente puede empezar a cumplir condena cuando la decisión está tomada por el 4º grado. Lula tiene una condena en 3er grado, o sea, una condena avalizada por el Superior Tribunal de Justicia, el STJ, y tiene otra condena en 1er grado. En los otros procesos aún no tiene condena. El próximo paso en la situación jurídica de Lula es fundamental porque es un juicio en la Corte Suprema de un habeas corpus presentado por la defensa de Lula que demanda la anulación de sus 2 condenas, de su condena en 3er grado y de su condena en 1er grado, de sus 2 condenas en la Corte de Curitiba del ex juez Sergio Moro, que actualmente es ministro de Justicia de Bolsonaro. Ese habeas corpus tiene como argumento fundamental la suspensión del juez Sergio Moro, porque sus decisiones, además de ser decisiones sin pruebas, en desrespeto a las leyes brasileñas, con claros señales de fraude judicial, el ex juez Sergio Moro, con su decisión, sacó Lula del proceso electoral. Bolsonaro es electo presidente de la República y lo nombra para ministro de la Justicia. O sea, eso es una situación clarísima de suspensión del juez encargado de la condena. Además de eso, hubo, después incluso que la defensa presentó ese habeas corpus, hubo los mensajes tornados públicas por Intercept que revelan muy claramente la conspiración entre el ex juez Sergio Moro y la Fiscalía para condenar Lula, para atropellar sus derechos legales, etcétera, etcétera. Entonces hay ese habeas corpus que la Corte Suprema tiene que juzgar inmediatamente, que pide la suspensión de Moro. Y si se reconoce la suspensión de Lula, esos 2 procesos se quedan anulados. Se queda anulado el proceso por lo cual Lula cumplió condena de 580 días y se queda anulado el otro proceso por lo cual Lula está condenado solamente en 1er grado. Con la anulación de esos 2 procesos, el habeas corpus aceptado por la justicia, Lula pasa a tener su inocencia reconocida y vuelve a tener plenamente todos sus derechos políticos electorales. Y en una situación así puede volver a ser candidato a la presidencia de la República. Hagamos una primera pausa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, ambos con el mismo nombre, Justo en la Diana. La liberación de Lula da Silva provocó reacciones encontradas. Desde aquellos líderes de varios países, movimientos sociales de izquierda y activistas políticos que saludaron el hecho, hasta el sospechoso silencio del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no emitió comunicado alguno en las primeras horas y luego lanzó ofensas en su cuenta de Twitter. También la agresiva acusación de uno de sus generales más fieles, Hamilton Mourão, y el hijo del magnate, Eduardo Bolsonaro, quien se concentró en la acusación de corrupción no resuelta que aún pesa sobre el principal contrincante político de su padre, Lula da Silva, sin acordarse de acusaciones pendientes y probadas en su propia familia. Pero fueron más quienes saludaron ese día histórico para el pueblo de Brasil. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez saludó la libertad del líder petista brasileño, un mensaje compartido también por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien expresó la felicidad del pueblo bolivariano con el acontecimiento. Y el pueblo venezolano está feliz y saluda la libertad del hermano Lula da Silva.
El recién electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró la fortaleza de Lula frente a la persecución política, un argumento que había señalado varias veces, especialmente cuando visitó al líder del PT en la prisión de Curitiba. También Cristina Fernández de Kirchner saludó el acontecimiento en la red social Twitter. En tanto, Rafael Correa envió un abrazo al expresidente brasileño, lo mismo que la activista colombiana Piedad Córdoba. Mientras, la compañera de lucha política de Lula, Dilma Rousseff, aseguró que este hecho demuestra que un mundo mejor es posible. En Estados Unidos, el senador autocalificado socialista Bernie Sanders remarcó que como presidente Lula hizo más que nadie para reducir la pobreza en Brasil y defender a los trabajadores. Desde Europa, en Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn aseguró que el encarcelamiento era injusto, mensaje similar al del español Pablo Iglesias, dirigente de Unidas Podemos, y el primer ministro griego Alexis Tsipras. Roxana Romero Rodríguez para Justo en la Diana. Él fue electo. Democráticamente aceptamos el resultado de la elección. Ahora, él fue electo para gobernar al pueblo brasileño, no para las milicias de Río de Janeiro. Tomé la decisión de ir con la Policía Federal. Podría haberme ido a una embajada o a otro país. Sin embargo, fui, porque necesito demostrar que Moro no era juez, sino un canalla que me estaba juzgando. Que o juiz Moro não era juiz, era canalla que estava me julgando. Volvemos con la entrevista. Breno, era de esperar que esta noticia no pusiera muy contento al gobierno de Jair Bolsonaro y también a Sergio Moro. Sobre todo, ¿cuáles han sido las reacciones de estos detractores de Lula? Bueno, una reacción dura y un poco asustada, ¿no? Una reacción dura porque la liberación de Lula cambia la situación política del país. La situación de Lula es un riesgo potencial muy importante para el gobierno Bolsonaro y para las fuerzas conservadoras del país. Entonces, en los primeros días, ya la reacción se hizo bastante radical del gobierno Bolsonaro. Después del discurso que ha hecho Lula en San Bernardo, un discurso muy crítico al gobierno actual, Bolsonaro incluso habló en utilizar en contra de Lula la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional es una herencia de la dictadura militar, es una ley que no es utilizada en Brasil hace muchos años, es una ley del régimen autoritario de los años 60, 70, la dictadura militar brasileña tardó del 64 hasta 85, y durante el periodo de la dictadura se aprobó esa ley de seguridad nacional que se mantuvo durante los gobiernos post-democratización. Entonces Bolsonaro amenazó a Lula con la ley de seguridad nacional porque Lula era una amenaza a la orden pública, porque Lula era una amenaza al funcionamiento normal de las instituciones, el viejo discurso anticomunista, antiizquierda, de que la protesta, la crítica es una amenaza a la democracia, y por tanto la democracia podría reprimir a quien critica los gobiernos o quien critica las instituciones. No solamente Bolsonaro ha hablado de ley de seguridad nacional, otros sectores de la extrema derecha están muy activos en ese momento tratando de encontrar caminos para bloquear la actual situación de libertad provisoria de Lula. Entonces hubo otros sectores que demandaron a la Fiscalía que Lula recibiera nuevos pedidos de prisión preventivas porque amenaza la conducción de los demás procesos que tiene la justicia. Hay sectores que todo el tiempo están tratando de amenazarlo, de tratar de romper ese status quo actual de Lula de libertad provisoria. La liberación de Lula es un gran problema para la derecha, es un riesgo potencial contra lo cual ellos están se moviendo con mucha tenacidad. Claro, además de eso, hay sectores de extrema derecha que pueden incluso tratar de hacer otras cosas fuera de la ley, fuera de las demandas judiciales. Lula en ese momento seguro tiene que reforzar su seguridad personal,
porque el nivel de radicalización y el nivel de violencia a la cual la ultraderecha está disponible es peligroso para el expresidente. Y para finalizar, ¿de qué manera podemos interpretar la liberación de Lula en el contexto actual de América Latina, sobre todo con el avance de la derecha? Yo creo que la liberación de Lula tiene un impacto importante en Latinoamérica. Primero porque el liderazgo de Lula es un liderazgo regional, o sea, Lula no es solamente un importante líder en Brasil. Lula tiene mucha repercusión por toda Latinoamérica, en especial en América del Sur. Entonces, su liberación es un refuerzo a las luchas de los pueblos de nuestra región. Es un refuerzo a la lucha del pueblo argentino, del pueblo chileno, del pueblo boliviano, del pueblo colombiano, de todos los pueblos de la región. No es por otro motivo, por ejemplo, que en la campaña electoral en Argentina la defensa de la libertad de Lula fue un factor importante en la disputa entre Macri y Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández asumió claramente la defensa de la libertad de Lula y la denuncia de la operación Lava Jato y la denuncia de la injusticia contra Lula, del lawfare, de la utilización del sistema de justicia para sacar Lula del proceso político electoral, mientras Macri defendió la condena de Lula, defendió la operación Lava Jato, defendió la persecución judicial en contra del expresidente brasileño. O sea, el factor Lula es un factor que tiene incidencia sobre las situaciones políticas locales para la derecha y para la izquierda, ¿no? Además de eso, Lula tiene una importante capacidad de articulación regional. Del primer ciclo de los presidentes suramericanos progresistas, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, Néstor Kirchner, de ese grupo suramericano de liderazgos progresistas, en ese momento Lula es seguro, primero sigue vivo y actuante, al revés del expresidente Chávez que falleció, de Néstor Kirchner que también no está más con nosotros. Lula sigue vivo y actuante y tiene mucha capacidad de articulación regional. Lula es un personaje importante en la construcción de un bloc antiimperialista, de un bloc solidario, popular en Latinoamérica, y con su liberación Lula va a poder quizás tener la posibilidad de viajar a otros países, de conversar, de articular, de construir una resistencia continental a la ofensiva imperialista en curso, ¿no? Lula tiene es recibido con mucho cariño por los pueblos de Sudamérica. Entonces su liberación es también un factor continental, sea por las repercusiones en los países en relación a esa liberación de Lula, sea porque Lula podrá articular, tener un protagonismo en la articulación de un bloque regional de resistencia al imperialismo. Muchísimas gracias. Fue Breno Alma en entrevista exclusiva para Justo en la Diana, el jefe de la campaña mediática para la liberación de Lula. Siga con nosotros. Eu tenho um objetivo na vida de constituir uma integração latino-americana muito forte, ou seja, ainda continuo com o sonho de construir a nossa grande Latinoamérica. Eu continuo acreditando que é possível melhorar a vida do povo da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai. É só a gente ter respeito pelo povo pobre, pensar no emprego, na distribuição de renda. E queria dizer para vocês que estou na luta. Estou com muita disposição de andar o Brasil, estou com muita disposição de viajar a América Latina e estou com muita disposição de combater o lado podre do Poder Judiciário, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre da Receita Federal, o lado podre, sabe, do Ministério Público, o lado podre da imprensa brasileira. Sabe? Eu estou convencido que é importante a gente ter coragem de enfrentar, porque a elite latino-americana ela é uma elite muito conservadora e ela não aceita a ideia do povo pobre subir um degrau na escala das conquistas sociais. Necesito demostrar que Moro no era juez, sino un canalla que me estaba juzgando.
Este país no merece el gobierno que tiene. Merece o governo que tem. Desde el día que salió de la cárcel, Lula desafió al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y le dejó claro: he vuelto. Es de esperar que sus oponentes se mantengan como hasta ahora, cautivos, casi en silencio, buscando nuevas vías de atarles las manos judicialmente para que no tenga posibilidades de ser un candidato político. El próximo año habrá comicios municipales en Brasil, una prueba de fuego para la izquierda y la oposición. Aún el camino es largo, pero quien dirigió durante más de 10 años el destino de Brasil está de vuelta en una América Latina que está viviendo en carne propia los efectos de las políticas neoliberales. La historia está en desarrollo. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerden que también pueden vernos en segunda emisión los sábados a las 2 de la tarde por el Canal Caribe. Al final, como siempre les digo, tendrán todos los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.